Muy bien. Bueno, vamos a comenzar. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí. Mi nombre es Isaac López, yo soy el coordinador de este espacio, que es la Biblioteca Mark Twain del Centro Cultural Costarricense Norteamericano. Y para nosotros es un placer el día de hoy, en el contexto del Día Internacional del Libro, tener la presentación del autor costarricense Rod Saturnine, con un libro que además tiene temas muy naturales, que está inspirado completamente en la naturaleza de Costa Rica, lo que nos debería dar mucho orgullo, y que además, por algo místico, se junta con el Día de la Tierra, ¿verdad? Y qué importante es hablar de la naturaleza, y qué importante es tener talento nacional que en este momento pues le está dando ese tipo de importancia a uno de los tesoros más grandes que tenemos. Puede que ustedes conozcan a Rod por el mundo de TCL. Okay. Puede ser que la primera historia que hayan leído fue la historia de Clara, La luz al final del mundo, y que posteriormente hayan descubierto más de el mundo fantástico de TCL a través del Príncipe de Cristal, de la antología de cuentos, y que apenas estén terminando de leer La oscuridad sobre. O empezando. También puede ser que les llamó la atención que estén acá porque quieren conocer qué hay dentro de este libro tan bonito. Independientemente, vamos a escuchar de Rod. Rod el día de hoy nos va a leer 2 cuentos, así que vamos a tener la primicia de 2 de sus obras. Yo estoy muy emocionado al respecto, y nos va a hablar un poco del proceso. Entonces, inicialmente le vamos a dar la palabra a Rod para que él pueda leer, y después vamos a tener una ronda de preguntas y comentarios en general para que ustedes puedan interactuar y que Rod nos pueda contar un poco más del proceso tras bambalinas. Entonces, sin más, los dejo con Rod. Tal vez le damos un aplauso para entusiasmarlo. Todo tuyo. Gracias, Isaac. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí, por haber sacado un ratito de su tiempo para cruzar este portal y acompañarme un ratito a hablar de fantasía, ¿verdad? Que es como mi tema, mi estandarte. Bueno, primero quiero dar gracias al Centro Cultural, a la biblioteca y a Isaac por abrirme este espacio, porque todo se dio de una manera, también valga la redundancia con el libro, orgánica, de que él quería ver si yo podía participar en una actividad del Día del Libro, y curiosamente mi libro nuevo salía para el Día del Libro, entonces aquí estamos. Muchas gracias, de verdad. Bueno, como dijo Isaac, quizás algunos de ustedes están aquí porque ya conocen la historia de Clara o del Príncipe de Cristal. El libro de Clara ya este año cumple 7 años. Sí, no parece, ¿verdad? En especial los que estuvieron conmigo desde el inicio. Llevamos mucho tiempo ya juntos. Y curiosamente, cuando yo empecé mi carrera como escritor, siempre había una pregunta que rodeaba mis presentaciones o los espacios donde había de interacción con el público, que era: ¿por qué escribió esta historia y no escribió sobre Costa Rica? La respuesta creo que yo mismo no la conocía. Mi decisión fue un poco, más que todo, basada en que tenía mucho material en mi cerebro de TCL, pero siempre a lo largo siempre hablo como de ese proceso en el que cuando uno está en clases y pone poca atención y empieza a escribir en los bordes de las páginas. Desde ese tiempo yo siempre tuve ciertas ideas que de una u otra manera yo sabía que se iban a llevar a cabo o ejecutar en Costa Rica. Muchas de estas historias que están hoy aquí ya unidas, pulidas y trabajadas en este libro que se llama Los Mundos Elusivos, nacieron de esas esquinas de los cuadernos, de esas ideas fortuitas que llegaban justo como la naturaleza de lo mágico que pasa en el libro, de repente, de la nada, a cualquier persona. Entonces, estos cuentos iniciaron como ideas que yo tenía pero que no calzaban con Eticiel, o ideas que tal vez yo quería trabajar en otro momento pero no sabía cómo. Y a lo largo de estos últimos años, en especial con la pandemia, tuve la oportunidad de recorrer muchos lugares de Costa Rica, y en especial mucha naturaleza, muchos bosques, playas,
jungla, incluso lugares donde esa magia que yo ya tenía en varias ideas perdidas y guardadas en mi archivo, volvió a recobrar como la fuerza de ser escuchada. Entonces, el trabajo final se convirtió en este libro. Para este libro, finalmente son 11 cuentos. Sin embargo, escribí alrededor de 25. Tuvo todo un proceso de elegir los que calzaran entre ellos y tuvieran como la intención y la tonalidad que yo quería que ustedes se llevaran a sus casas hoy o que leyeran en un día de tormenta. Creo que este es un libro bastante accesible también para personas que quizás han tenido la curiosidad de leer mis otras obras, pero leer una saga que ya va por 1200 páginas es un poco comprometedor. En cambio, leer cuentos nos puede transportar y dar un poco de esa probada quizás de cómo es la fantasía para mí, sin tal vez tener que llevarse tantos kilos de libros todavía. La idea, ojalá, sería que esto los enamore tanto para que se termine más rápido la oscuridad. Pues sí, antes de comenzar, quiero contarles un poco más de esas ideas. Los mundos elusivos está muy basado, como les acabo de contar, sobre mis visitas a la naturaleza. Este libro lo dediqué a mi hermana menor, porque creo que con ella fue que aprendí muchas cosas sobre esa conexión con la naturaleza, más que todo con los animales. Y ese juego de niños, que es la inocencia con la cual uno puede escuchar cometas, escuchar duendes, perseguir luciérnagas, todo eso quería como plasmarlo mucho en este libro. Por lo tanto, me pareció el indicado para dedicárselo a ella. Y bueno, sin más preámbulo en realidad, creo que luego ustedes tendrán sus preguntas y comentarios. Entonces, quiero invitarlos a el primer umbral que vamos a cruzar, que es con el cuento llamado El rito de paso. En momentos de duda, siempre me he perdido y encontrado en la naturaleza. Incluso cuando estaba pequeño la llamaba mi hogar. Nací en la península de Osa y mi cédula ostenta el número 6 con mucho orgullo. Crecí cerca de Corcovado, cobijado por las aguas celestes de la bahía Drake que reflejaban los rayos del sol como un larimar. Me acostumbré a ver tapires cruzando los caminos, a la ocasional serpiente durmiendo entre el follaje, y más de una vez se nos metieron monos cariblanco a la casa a robar comida. Mi papá era vidriero. Había trabajado en la remodelación de la escuela de Sierpe y también se dedicaba a hacer estantes y mostradores para los negocios locales. Pero lo que más le gustaba era soplar el vidrio para crear souvenirs, que luego vendía a los turistas que visitaban la playa. Fue una niñez dulce y emocionante. Cada día tenía su propia aventura, pero como todo sueño, eventualmente tuvo un fin, una noticia que trajo cambios. Mi madre me explicó que estaba embarazada. Yo tenía un hermanito en camino, y por lo tanto nos mudaríamos a San José, donde habían contratado a mi papá como vidriero principal de una compañía constructora. Una familia más grande acarreaba una mayor responsabilidad. Toda la magia de mis días se contrajo, como guardar los juguetes en una caja después de un largo día de juego. Recuerdo la tarde en que mi papá estaba empacando todo lo del taller. Estuve ahí a su lado, traveseando sus instrumentos mientras hacía inventario. El arte del vidrio era un legado familiar que había iniciado con mi bisabuelo y, aunque mi padre nunca tuvo el tiempo para enseñarme, me aprendí el procedimiento de memoria por todas las horas que pasé en el taller. Cuando las cajas estaban colocadas afuera de la casa, mi papá se agachó para verme a los ojos y me dio algo con la mano cerrada. Era una lapa de vidrio, del tamaño de mi meñique, pintada de rojo, amarillo y azul. Las aves no podrán venir con nosotros, pero al menos te llevas esta de recuerdo, me dijo. Debía despedirme de la ruidosa melodía de los pájaros,
de pasar el día en sandalias con arena entre los dedos, del olor a sal, la brisa juguetona y las islas que se asomaban en el horizonte, como gigantes. Un souvenir tan pequeño no podía englobar todo lo que dejaba atrás. En ese momento, con la mentalidad de un niño de 6 años, creí que nunca regresaría a la naturaleza. Y quizás en el fondo tenía razón. Sí volví, en paseos cortos o visitas a familiares, pero nunca tuve la misma conexión. Nunca fue igual que cuando era pequeño. Yo ya no pertenecía. Me había vuelto un visitante más. Hasta ahora. La noche de mi partida hacia San José, me encontraba tan triste como si estuviera dividido en dos, dejando una parte de mí en la arena cobriza de la península. Desde el camino ya sentía la diferencia. El frío en el Cerro de la Muerte me pareció insoportable. Y, para mi mala suerte, fue justamente allí, en la carretera que traspasa el actual Parque Nacional Los Quetzales, donde escuchamos un bombazo, y el carro de mi padre se ladeó hasta frenar súbitamente. Unos hilos de humo salieron del motor, señal de que estábamos varados. Mi papá se bajó con una congoja imposible de tranquilizar. En ese tiempo no existían los teléfonos celulares, así que la única manera de buscar ayuda era esperar a que otro conductor pasara. Mi mamá me sugirió que bajáramos a estirar las piernas, mientras pensaban qué hacer. Mi mente traviesa no me permitía estar quedito. Posé mis pupilas en las rocas del páramo que parecían dientes enormes, y luego en el bosque oscuro que gritaba en cientos de voces y graznidos, clamando por atención. Las luciérnagas decoraban los árboles como perlas en un velo. Seguí una con la mirada. Voló en mi dirección como si quisiese abstraerme del mundo entero. Escuché un camión llegar y a mis papás hablar con un señor que estaba dispuesto a ayudarnos. Pero mis ojos no dejaron a la luciérnaga que presumía su luz verde a mis pies. Nadie nunca me había advertido sobre los duendes y las criaturas que lo traían a uno para perderlo. Ese cuento lo escuché de mi abuela tiempo después. La luciérnaga voló de vuelta hacia el bosque y yo, como si estuviera hipnotizado, con mis padres distraídos y ocupados, la seguí, aceptando su invitación. El bosque se fue abriendo ante mí como la cola de un pavo real. Seguí a las luciérnagas en su vuelo misterioso hasta encontrarme rodeado de vegetación. La luna menguante se colaba por las ramas de los árboles, prestando un poco de su divina luz para iluminar el espacio. No tenía miedo, al contrario, siempre que cuento esta parte de la historia, recuerdo el palpitar emocionado de mi corazón. Sentía que me perdía en un cuento. Y lo que encontré al fondo del bosque no eran duendes. Llegué hasta un claro donde los rayos lunares se vertían sobre el monte. Había un enorme pedrusco, como el dedo de un golem, y en su base vi a un grupo de zorros grises que saltaban y corrían, rodeando la piedra como en una danza ceremonial. Me oculté por instinto entre los matorrales, temiendo que el espectáculo acabara. Los animales de hocico fino y colas tupidas parecían bailar, enajenados, bañándose con el brillo blanquecino de la luna y las luces titilantes de las luciérnagas. No había música, pero mi mente la imaginaba. Los zorros emitían un sonido agudo, una especie de chillido que, para mis oídos infantiles, asemejaban una risa, y yo, pretendiendo unirme a su celebración, comencé a reír también. Al escucharme, los zorros se detuvieron de inmediato. 6 pares de ojos me estudiaron con cautela. Me levanté, avergonzado de haber arruinado su ceremonia, y con la rapidez de un rayo se perdieron entre la maleza, tomando caminos separados. Me quedé ahí, sin aliento, lamentando mi intromisión. Todo parecía un sueño. Caminé hacia la gigantesca roca y vi que tenía 2 incrustaciones anaranjadas, como ojos en una de sus caras. No noté que tuviera otras facciones. Tomé una de las pequeñas piedras de ámbar. Estaba suelta dentro de su cuenca. Era redonda y se sentía caliente, como si hubiera sido asoleada por mucho tiempo. El llamado de mi madre entre los árboles rompió el hechizo del momento. «Alejandro, Ale, ¿dónde estás?»
gritó. Sus pasos arrastrando hojas secas hicieron tal escándalo que terminó de espantar a cualquier animal. Rápidamente, sin pensarlo, guardé la piedra esférica en mi bolsillo y corrí hacia mi mamá. Cuando el carro echó a andar de nuevo, mi papá comenzó a regañarme, hablando sobre lo preocupados que habían estado y lo imprudente que fui al adentrarme en el monte. Yo no le puse atención, estaba hechizado en la fantasía. Con la mano en mi bolsillo, le di vueltas una y otra vez a la piedra que acababa de robar. Ese era el recuerdo que tomé de la naturaleza, el souvenir con el que ella me despedía. He revisitado este recuerdo muchas veces en mi vida y cada vez me ha parecido más irreal. Por mucho tiempo me convencí de que lo había inventado todo y que la piedra que reposó por tantos años en mi mesa de noche era una canica a la que le tomé especial cariño o algo así. Pero el destino se encargó de aclararlo todo. 15 años después de esa noche vulpina, el pasado tocó a mi puerta. Para entonces ya mi realidad había dado muchas vueltas. Estaba viviendo solo en un apartamento de barrio Aranjuez y terminando la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad de Costa Rica. Mis papás se habían regresado a Osa, ya retirados, mientras sus 2 hijos completaban sus estudios. Mi hermano menor estudiaba en Texas. Steven había sido todo lo que mi padre soñaba, un atleta becado, preparándose para participar en las siguientes Olimpiadas. Yo, por mi parte, trabajaba como asistente en la compañía que alguna vez había empleado a mi papá, y las labores permeaban todo lo que yo pretendía llamar tiempo libre, incluso los fines de semana. La naturaleza y yo nos habíamos divorciado de manera irreconciliable. La fantasía había abandonado mi vida y mi entorno. Debí haber notado las señales desde antes, pero estaba muy ocupado y cansado como para darme cuenta de los detalles, o al menos para haberles encontrado sentido. Mi apartamento quedaba en un segundo piso de un edificio antiguo. La madera crujía con cada uno de mis movimientos. Una noche desperté después de oír un ruido. Caminé a la sala y al encender la luz pude ver un rastro de huellas de barro. Yo no tenía mascotas, pero supuse que un gato podría caber por las celosías de la cocina, así que no le di importancia. Fuese lo que fuera, me estaba acechando. La mañana siguiente me encontré a mi jefe esperándome en la entrada del trabajo, donde marcábamos el inicio de cada turno. ¿Qué pasó con usted ayer, Alejandro?, me preguntó. Su tono era brusco, a pesar de que solía ser un buen hombre, un hombre muy comprensivo. ¿De qué, señor? Sabe que está prohibido traer perros al plantel. Este no es un lugar apropiado. Disculpe, pero no entiendo de qué me habla. Pensé que era una broma. Aunque nada de su seriedad parecía actuado. Caminamos hasta mi escritorio y allí pude ver lo que lo inquietaba. Los trozos de papel parecían confeti sobre la alfombra de la oficina. Un rastro de uñas embarrioladas marcaba mi calendario en diagonal como la amenaza de una bestia. Miré alrededor y mis compañeros estaban tan confundidos como yo. Pero el regaño era personal y nadie me salvaría de él. Los documentos estaban mordidos y las marcas de colmillos partían las carpetas como un sacabocados. La escena parecía como si acabara de perturbar la paz de la cámara secreta. Aunque no había sangre ni palabras, mucho menos herederos, solo tierra, hojas secas y huellas pequeñas y triangulares. «Esto no fue un perro, señor», dije preocupado. «Todavía peor», dijo mi jefe. «Se lo voy a dejar pasar, pero que no se repita». En los días siguientes comencé a encontrar huellas y marcas en otros lugares. En el estante de los libros, en las sábanas limpias, en la ropa tendida y entre mis cuadernos. Había rastros de comida y rasguños en la cocina, en los sillones y debajo de la cama. Si fuera una persona supersticiosa, habría creído que había un demonio viviendo conmigo. Algo que hurgaba entre mis pertenencias. Después de eso comenzaron las llamadas. Mi teléfono sonaba día y noche, pero nadie hablaba, solamente colgaban. Ni siquiera jadeaban como en las películas de terror. Cada vez que bloqueaba el número recibía una llamada de otro. Creí que era una estafa muy insistente, hasta que al cabo de unos días un extraño tocó el timbre.
No me avergüenza admitir que en ese momento estaba algo paranoico. Después de tantos días de sucesos inusuales, tenía miedo de que fuera alguien peligroso. Me asomé por la escotilla de la puerta y vi a un muchacho, posiblemente de mi edad, con el cabello castaño despeinado y lleno de canas prematuras. Llevaba un abrigo gris muy grueso, demasiado para el calor que hacía esa mañana en la capital. Movía sus piernas, recostado a la puerta, como en un tic inquieto que no lograba apaciguar. Me aclaré la garganta para hablar. ¿Le puedo ayudar? El muchacho levantó la cara y me dedicó una sonrisa. Sus colmillos resaltaban de entre el resto de sus dientes. Tenía ojos risueños y penetrantes, del color de la miel al sol. Sentí algo agitarse en mi interior, una curiosidad que me puso alerta. ¿Sos Alejandro?, preguntó, sosteniéndome la mirada sin pena. ¿Sí?, dije extrañado. ¿Por qué la pregunta? Comenzó a acercarse más a la escotilla para mirar hacia adentro. Instintivamente di un paso hacia atrás. El pelo de una barba corta y rubia le cubría la quijada. A pesar de lo despeinado y desarreglado que se veía, parecía salido de una pintura, como el ángel caído de Cabanel. Quería saber si reconocías esta roca, dijo, asomando un papel arrugado con un dibujo en carboncillo. La silueta del pedrusco era inconfundible. Lo había visto en mis sueños cientos de veces en los últimos 15 años. No supe si había leído la reacción en mi mirada, pero continuó. Y quería que devolvieras lo que tomaste de ella. Cerré la escotilla de golpe. Nunca le había contado sobre la piedra a nadie, ni siquiera cuando, en reuniones familiares o como anécdota entre amigos, relataba la historia de los zorros como una experiencia sobrenatural. Hacía tiempo que había perdido el rastro del souvenir que tomé del bosque. El joven afuera de mi puerta no tenía cómo saber siquiera que existía. No sé de qué me habla, dije y subí las gradas de vuelta a mi apartamento. Desde el balcón pude ver al muchacho alejarse por la calle hasta perderse de vista. Debía tratarse de una broma pesada, o algún tipo de engaño, o quizás vi mal el dibujo. Tal vez todo fue un malentendido. Hice lo posible por no pensar en ello el resto de la tarde, para adelantar trabajos pendientes hasta que, después de prepararme la cena y aún huyendo de mi conciencia, me quedé dormido. En mis sueños no pude escapar del llamado del bosque. En mis ilusiones corrí abajo por una montaña, sintiendo que algo me perseguía. De pronto, una silueta oscura se abalanzó sobre mí. Era un puma de inmenso pelaje. Sentí su peso sobre mis hombros, presionándome contra el barro del suelo, hundiéndome en la oscuridad. Sus dientes tenían restos de sangre, y cuando sentí que me arrancaría la cabeza de un mordisco, percibí el calor de una llamarada, un incendio infernal y sin control. Desperté por el estruendo de un trueno. Estaba lloviendo. El agua se metió por el balcón y el viento levantó las cortinas como si quisiera arrancarlas. Cerré la puerta. No me di cuenta de que la había dejado abierta. Hay ocasiones en que uno hace siesta y al despertar se siente peor que si no hubiera descansado. Esa era una de ellas. Estaba preocupado e incómodo, aunque no supiera la causa exacta. Me dirigí a la cocina por un vaso de agua para ahogar mis nervios, y de repente escuché la madera de mi apartamento crujir. El sonido era difuminado por el ruido blanco de la lluvia. Estuve inmóvil unos segundos hasta localizar de dónde provenía. Al fondo del pasillo había un cuarto desocupado que utilizaba como bodega. Cada paso me tomó una eternidad mientras intentaba ser sigiloso, usando el foco del celular. Los relámpagos incesantes iluminaron la habitación y pude ver la silueta de alguien escudriñando las cajas con documentos de la universidad. ¿Qué demonios?, exclamé en voz alta, sin poder detenerme. La figura advirtió en mi presencia y se abalanzó sobre mí. Caí de espaldas, mientras el tipo corrió por la sala y bajo la tenue luz del bombillo de la cocina pude reconocer el suéter gris y el pelo castaño del joven que estuvo frente a la puerta. Corrió en dirección a mi cuarto y me levanté del suelo apurado. Escuché el ruido de un vidrio roto y cuando llegué a la puerta lo vi saltar por el balcón. Ahogué un grito.
Me acerqué temiendo verlo muerto en el suelo, o al menos con un par de huesos rotos. Pero cuando bajé la mirada hacia la calle no había nada. La tormenta no cedía y la lluvia caía en diagonal, mojando más mi casa. Ya estaba empezando a pensar que lo había imaginado todo cuando escuché el sonido de las tejas rotas sobre el techo. Volví a ver a los lados. Si me subía en la baranda del balcón podría escalar al techo. Mi mente inquieta se llenó de preguntas. Pensé en llamar a la policía, pero para cuando llegaran ya habría escapado. Tomé impulso y subí por la baranda mojada hasta tocar el techo. Las tejas formaban un camino irregular que amenazó con botarme. Vi la silueta del intruso correr en dirección de la azotea, volviendo a meterse a la casa por el pequeño solario. Me escabullí detrás de él. Ya mi ropa estaba empapada. Cuando aterricé en el cemento de la azotea, la figura que tenía frente a mí no era la de una persona, sino un zorro gris. Estaba sentado, inmóvil debajo de las gotas de lluvia, siguiéndome con la mirada. Su cara triangular me desafiaba sin temor. Todo esto sería más fácil si solo me dieras la roca, dijo el zorro. Escuché su voz, lo vi mover la boca. Tragué grueso sintiendo que perdía mis cabales y la dificultad para distinguir lo que era real de lo que no. El zorro me miró impasible, esperando una respuesta. Vea, lamento haber llevado la piedra, pero no sé dónde está. Comencé a excusarme. Han pasado muchos años. ¿Por qué es importante de repente? El zorro se acercó a mí. Era pequeño. Me llegaba apenas por encima de las rodillas, pero se veía tan imponente que estuve a punto de hincarme. No todos los días se veía tal cosa. Eso no es posible. Puedo sentir que sigue bajo tu propiedad. En vez de esclarecerse, la situación cada vez me parecía más confusa. No entiendo nada, dije con el ceño fruncido. Usted es humano. Soy lo que ves, contestó de inmediato. ¿Y la persona de antes? Un espejismo. Podemos crearlos cuando estamos en peligro o cuando debemos cumplir una misión. Yo era parte de una misión que se vinculaba a los zorros que vi en el bosque cuando era pequeño. Hasta en mi mente me sonaba ridículo. ¿Cómo era posible que ese evento tan corto trascendiera años después? El zorro me miraba expectante, como si yo también me fuera a transformar en algo. Le repito, no sé dónde está la piedra, pero podemos entrar y secarnos y le ayudo a buscarla, le dije. El agua corría por mi pelo, mojando mi cara. Tal vez así pueda pensar mejor. El zorro me siguió en silencio. Acordamos una tregua. Concluí que había sido él quien entró a mi apartamento y quien llamaba sin parar a toda hora del día. Posiblemente la tecnología no era su fuerte. Después de todo, provenía del bosque y el disfraz de humano era temporal. Busqué 2 paños y lancé uno en el sillón, donde el zorro se enroscó, manteniendo la cabeza en alto para verme. Me sequé el cabello y tomé asiento en un banco de la cocina. Nos miramos de un extremo al otro del vestíbulo. Sus ojos chispeantes se posaron en la bandera que colgaba en el respaldar del sofá. A mí también me gustan los arcoíris, dijo, apreciando los 6 colores. Eso no es lo que comencé a decir, pero no quería salirme del tema. Ya que estaba conversador, necesitaba averiguar algunas cosas. Perdón, por favor, quiero saber, ¿por qué buscan la piedra hasta ahora? Estaba seguro de que al Alejandro de 6 años le hubiese encantado la idea de que los zorros lo visitaran después del espectáculo que fue solo para sus ojos. Yo no lo estaba tomando tan bien como mi niño interior. Definitivamente ser adulto marchitaba la fantasía de la vida. Desde hace varios meses nos están cazando, dijo con tono serio. Los zorros nunca hemos tenido esta amenaza. Según el gran ciclo, no hay razones para que los humanos nos hagan daño. Y, aún así, ha ocurrido. La piedra que te llevaste es el ojo derecho del tótem del guardián del monte. Si el altar está incompleto, no podremos invocarlo para que nos proteja. Las cosas empezaban a tener cierto sentido.
al menos en el contexto que explicó el zorro. No tenía idea de quién era el guardián ni cómo los defendería, pero comenzaba a sentirme responsable de lo que les estaba ocurriendo. ¿Y cómo pudieron encontrarme?, fue mi siguiente pregunta. Un zorro nunca olvida a un alma, se limitó a decir. Vos nos viste en el bosque, interrumpiste nuestra ceremonia, pero yo también te pude ver, y rastrearte desde el recuerdo fue bastante fácil. Percibe el alma. Por eso cree que la piedra sigue bajo mi propiedad. En teoría era cierto. Nunca se la regalé a nadie, era uno de mis mayores tesoros. El problema fue que al querer ocultarla del mundo no recordaba dónde la metí. La escondí hasta de mí mismo. No lo creo, lo sé, dijo, y se levantó del sofá para sacudirse el pelaje. Toda esta semana fue tiempo perdido. La piedra tiene que aparecer pronto antes de que haya otra muerte. Los cazadores están saliendo desde la luna gibosa, cuando la luz del cielo permita acechar en la oscuridad. Fue tiempo perdido porque yo no la tengo, dije tercamente. Además, hasta hoy fue que vino a buscarme. Tenía que cambiar mis tácticas, dijo el zorro. Por lo menos ya nos estamos comunicando. Necesito que recordes, Alejandro, la piedra de invocación tiene que aparecer. La forma en la que pronunció mi nombre me causó escalofríos. Me sentía como en una película donde los animales hablaban y lo enviaban a uno en una misión. O donde un explorador debía encontrar un tesoro, una reliquia sagrada. La diferencia en el cine era que yo no podía sentarme a esperar que continuara. Debía actuar. El resto de la historia dependía de mí. Repetir la palabra tesoro hizo una chispa en mi mente que se convirtió en un farol. Cuando era pequeño, mi madre me había dicho que en una de las islas que se podían ver desde la playa, cerca de nuestra casa, vivían piratas. Recuerdo enviarles mensajes en botellas desde la costa, deseando que se dejaran conocer por mí. Les conté mis secretos de infante, esperando que ellos me revelaran la ubicación de sus tesoros. Y cuando las botellas no llegaban a ninguna parte, mi madre las recogía y las guardaba, conmemorando mi imaginación desbocada. Después del nacimiento de Steven, volvimos un par de veces a la península, a que los amigos de mis padres conocieran al bebé. Recuerdo haber ido a la costa a actualizar a aquellos piratas invisibles de mis aventuras. Y todo lo protegía en un pequeño cofre de madera que mi papá había hecho para mis cosas importantes. ¿Qué habría sido de él? Debía encontrarse guardado con los viejos Nintendos y los álbumes de fotos. Creo que sé dónde podría estar, dije de repente. ¿En donde mis papás? El zorro pegó un brinco, visiblemente exaltado. Muy bien, vámonos, exclamó. Entre más rápido lo tengamos, mejor. Así estarán todos a salvo. No hay buses a esta hora, le dije. Hay que esperar hasta mañana. ¿Podemos caminar?, insistió el animal. No con esta lluvia, y además es demasiado lejos, dije finalmente. Necesito descansar. Ya hemos avanzado, mañana tendrán la piedra de vuelta. El zorro caminó hacia el sillón de nuevo y al sentarse, por unos breves minutos volvió a adquirir su forma humana, la cual me sonrió. Sus ojos brillaban como en las fotos mal tomadas. «Sos muy difícil de convencer, Alejandro», dijo con voz lustrosa, «y demasiado formal». Sin mucho más que hablar me dirigí a mi cuarto, cuando caí en cuenta de una cosa. «No me gusta que sepa mi nombre y yo no sé el suyo», le dije. Regresó a su cuerpo de zorro y se acomodó sobre el paño. «En el clan me llaman Taimado», dijo en un bostezo. Nunca había escuchado un nombre más apropiado para un zorro. Cerré la puerta de la habitación, recogí los vidrios rotos del balcón y tapé el agujero con una tela, como un parche temporal. Ya me ocuparía de repararlo después. Volví a mi cama y el sonido de la lluvia cubrió el mundo, permitiéndome descansar y navegar el límite entre los sueños y la realidad. Dormí inquieto. Mis pesadillas se llenaron de eventos inventados sin secuencia. No lograba comprender las imágenes, pero los sentimientos se traducían a la perfección. Vergüenza, odio, venganza. Un hombre cazaba animales con un rifle, dejando sus cadáveres por el camino. Venados, conejos y zorros.
Ninguno de esos era importante. Tenía un blanco en específico, una bestia más grande, poderosa y sobre todo cara. El fuego se alzó entre las hojas secas hasta alcanzar las ramas más altas de la arboleda. La fauna acorralada escapaba de su refugio en llamas, y con el retumbo de una bala, el puma cayó al suelo. El cazador se acercó a revisarlo, y de pronto el fuego lo envolvió a él también. El puma se volvió a levantar, como saliendo de un capullo carbonizado, pero ya no era un alma animal, sino la de un hombre atrapado en el cuerpo de una criatura, sentenciada a ser cazada, a sentir lo que infligió en las otras nobles bestias. Al día siguiente desperté cansado. Tomamos el primer bus rumbo a Palmar Norte. Me costó un largo rato convencer a Taimado de que su forma de zorro no era aceptable para el viaje. Y, aunque sus protestas tenían sentido, al final me dio la razón. El muchacho del abrigo gris, como su auténtico pelaje, miraba el mundo con ojos de asombro y curiosidad. Se sentó del lado de la ventana y en todo momento presionó su brazo contra el mío, como si temiera que me escapara. A pesar de haber dicho que era un espejismo, su cuerpo humano era real, cálido y de carne y hueso. Yo tenía tantas preguntas que podía llenar una libreta de apuntes, aunque en el trayecto llegué a la conclusión de que, así como no se cuestionan los sueños, tampoco debía hacerlo con la magia. Mientras nos acercábamos a la costa, noté que los animales fuera del bus percibían la presencia de Taimado y reaccionaban a ella, saludándolo. O quizás conocían su misión y lo estaban honrando. Vi un armadillo entre los arbustos seguirnos con la mirada, un par de mariposas anaranjadas colgadas de la ventana donde el chico zorro viajaba, y pájaros que volaban siguiendo nuestra ruta. ¿Hay más criaturas buscando la piedra?, le pregunté vagamente a Taimado. No que yo sepa. Hay diferentes maneras de invocar al guardián del bosque. El tótem de piedra es la nuestra. No puedo hablar por otros animales, dijo, y me dedicó una mirada de sospecha. ¿Por qué preguntas? Por nada, no es importante, dije, levantando mis hombros. Solo tenía curiosidad. No estaba entre mis planes que Taimado pensara que mis pesadillas me estaban volviendo loco. De un momento a otro, el joven zorro puso una mano en el vidrio y su cuerpo se tensó. En el exterior no había nada nuevo, solo los cientos de árboles de palma africana que abrazaban la carretera. Entre cada ejemplar descomunal se abrían pequeños trillos laberínticos y oscuros que no parecían llevar a ninguna parte. Era como si no existiera un más allá de la fortaleza de palma, como si fuera lo que cubría el resto del mundo. Un olor fétido se colaba por la ventana superior y Taimado arrugó la nariz. «Esos árboles no son de aquí», dijo simplemente, cruzando los brazos y hundiéndose en su asiento. «¿Cómo sabes?», pregunté curioso. «La fauna los ha abandonado. La flora parece gritar asfixiada», declamó, como si fuese un poema ensayado o un trance en el que la naturaleza hablaba a través de él. Por un momento me estremecí pensando en lo sensible que era el balance en la naturaleza. ¿Cómo podíamos coexistir si cada paso que el humano daba podría estar transgrediendo una regla elemental? Yo solo tomé una piedrita cuando era niño. Alguien solo quiso sembrar palma para subsistir. No quería ponerme demasiado filosófico. Debía estar atento a la parada. Cuando bajamos del primer bus y nos encaminamos a Sierpe para tomar el barco hacia Belladraque, noté que mi acompañante seguía apesadumbrado. «¿Cuántas veces al día comen ustedes los humanos?», me preguntó Taimado con reproche. «¿3 veces? ¿En ocasiones 4? No te he visto comer ni una vez», me dijo, y tenía razón. Me había engullido una barra de granola antes de salir de la casa y nada más. Estaba siendo un pésimo anfitrión y un peor guía. «¿Tenés hambre?», le pregunté, deteniéndome antes de cruzar el puente que nos llevaba a la parada del segundo autobús. «Solo dame unos minutos para ir a cazar un par de pájaros y con eso estoy», dijo el muchacho zorro, pelando los dientes con una sonrisa expectante. En las zonas rurales del sur era común viajar solo.
Las distancias eran tan grandes entre un lugar y otro que pocas veces uno coincidía con más personas para ir al mismo sitio, en especial a la mitad del día. Sin embargo, tener a un muchacho comiéndose pájaros llenos de plumas en la calle principal no me parecía muy disimulado. «Vamos a comprar pollo», le dije, observando el letrero anaranjado de un restaurante a lo lejos. «¿Para qué, si yo los puedo agarrar?», dijo, preparándose para echar a correr. «Mientras andemos en esta misión secreta, tenés que fingir ser humano», le dije, e incluso para mí se sintió como un juego, como si mi niño interior estuviera complacido. Minutos después, esperábamos el bus y Taimado estaba embarrado de grasa hasta los codos. Hurgaba una y otra vez en la caja de pollo frito, desgastando la carne hasta morder los huesos. Yo comí un poco. Había comprado 10 piezas y prefería dejárselas a él. Me quedé observando aquel encuentro entre lo salvaje y lo moderno. A pesar de estar todo sucio y alborotado, había una cualidad en su forma humana que lo hacía parecer elegante, como si fuese perfecto tal y como se mostraba, algo que solo en la naturaleza se da. Tenía razón. Sabe mucho mejor que el pájaro recién cazado. Este aceite, decía chupándose los dedos, ustedes los humanos sí que tienen inventos adictivos. Pensé en todas las cosas que podría llevarlo a probar. Chocolate, mantequilla, quesos. Había tantas comidas deliciosas que sería un placer volver a experimentar por primera vez. Pero la idea fue eclipsada por una imagen de un animal intoxicado en el veterinario. ¿Cómo podría yo justificar un zorro silvestre? Y que lo envenené. Ya era suficiente por un día. Conforme nos acercamos a Valladraque, era como si volviera paso a paso a meterme en la fantasía de mi niñez, en aquella naturaleza abundante que tenía un lugar para mí entre sus brazos. Llegamos a la casa de mis padres cuando el cielo comenzaba a mostrar sus pinceladas gruesas de los colores del atardecer. La casa quedaba a unos metros de la costa, y desde la entrada se podía divisar fácilmente el gran espejo del océano reflejando los tonos anaranjados y rosados de la atmósfera. La casa de mi familia había sido remodelada con ventanales de vidrio, muy acorde a la pasión de mi padre. Me quedé en el portón gritando "Upe", hasta que me di cuenta de que las luces estaban apagadas y el carro no estaba. Debían de andar en el centro. Encontré el llavero escondido en la tercera maceta junto al muro de ladrillos y abrí la puerta para entrar. Taimado me siguió y en cuanto vio que no había peligro, regresó a su forma auténtica. Estiró su cuerpo vulpino, como si el mimetismo de su transformación lo desgastara. Mostrándose inquisitivo y receloso, comenzó a escudriñar la sala. ¿Crees que esté aquí? Aquí no, dije, deteniéndome absorto por las fotos en las estanterías. En la bodega, posiblemente. Ahí estaban las medallas de atletismo de Steven, su foto de graduación del colegio con una novia despampanante, certificados y trofeos. Sentí cierta vergüenza al no haber hecho nada que mereciera representar el orgullo de mis papás como un adorno. Desde que Steven creció, siempre fue como si él y mi papá fueran almas gemelas, fuertes y estridentes, mientras que yo era frágil como el cristal que se doblegaba en sus manos. Recuerdo que una psicóloga me había preguntado si decidí lo que iba a estudiar para agradarle a él. En el momento respondí que no, pero con el eco de la pregunta en mis momentos silenciosos descubrí que sí. ¿No venís mucho a visitarlos?, preguntó el zorro, sacándome de mis pensamientos. No, paso muy ocupado. Todos los humanos son iguales. Nosotros nos mantenemos en grupo incluso en la adultez. Es un honor pertenecer a una gran familia. Me quedé en silencio unos momentos, pensando que quizás yo mismo me había alejado de mi familia, como si les resintiera los cambios que hicieron en mi niñez para acomodar a alguien más. O quizás temía no agradarles cuando conocieran mi personalidad tan diferente a la de mi hermano. En la naturaleza todo era perfecto, calzaba como una pieza de un rompecabezas. En la sociedad había quienes no entrábamos igual. Taimado miraba por la ventana, embelesado. Nunca había visto el océano, dijo el zorro. ¿En serio? Uno pensaría que la naturaleza se conoce toda a sí misma, le respondí, bajando la guardia y dejando atrás las formalidades. No es tan fácil para los de mi tipo viajar grandes distancias.
No siempre cuento con las protecciones que cargo ahorita. Todo mi clan está poniendo energía para que yo cumpla esta misión. Los acuerdos de su comunidad y la forma en la que funcionaba su magia seguían siendo un misterio para mí. El zorro hablantín comenzaba a ponerse taciturno. Entonces, vamos a verlo más de cerca, le dije sonriendo. Caminamos hasta donde el mar bailaba con la costa, arrastrando piedritas y conchas en un eterno recuerdo de las vibraciones del mundo natural. El océano estaba vivo y parecía perseguir al pequeño zorro que entre brincos elegantes intentaba no mojarse, hasta que una ola lo tomó desprevenido y lo revolcó. Corrí para intentar atajarlo, pero Taimado se levantó, transformado en el muchacho de abrigo gris, empapado y con una sonrisa de oreja a oreja. La luz dorada del ocaso lo abrazaba como un manto divino. Taimado me lanzó agua y cuando me di cuenta estábamos jugando. Yo perseguía al pequeño zorro gris que se ocultaba entre las olas y volvía a aparecer como un humano alto y fuerte. Una parte de mí parecía creer que estaba soñando. Me encontraba allí, en mi refugio de la infancia, saltando y riendo con un cambiaformas que había conocido en la noche más mágica de mi vida. El océano de mi niñez me recibió como una abuela alzando a su nieto, como el hijo pródigo que regresa cabizbajo, transformado en quien no quiso ser. Sus colores despertaron algo en mí, una ilusión más fuerte que la vida misma, más poderosa que mi cuerpo carnal. Viendo el vaivén de las olas, imaginé los mensajes en las botellas que le envié a los piratas inexistentes, como si todos flotaran al mismo tiempo sobre la marea. Otra vez, el sueño inocente de un humano profanaba el agua cristalina. Antes de avergonzarme por contaminar en el pasado, recordé que en alguna de esas botellas de vidrio había enviado la piedra vulpina, como trueque por algún tesoro que nunca arribó. Esperaba, con el corazón hecho un nudo, estar equivocado. Al cabo de un rato regresamos a la casa. Me sentía como un ladrón en mi antiguo hogar. Mis papás no habían regresado ni respondido a mis llamadas. La señal era muy traicionera en el sur. Entre el laberinto de recuerdos encontré paños y tomé prestada una camiseta del closet de mi padre. Me quedaba grande, pero cómoda. Taimado se sacudió una y otra vez como un perro hasta quedar seco. Tenía un recuerdo muy abstracto del tamaño de la bodega de mis papás y de todo lo que contenía. Cuando llegamos ahí, la montaña de objetos amontonados estuvo a punto de caernos encima, como una luz. En una esquina había una mesa con instrumentos para vidriería, incluidos la pasta, el horno y algunos moldes. En la pared final, junto a la moto de mi padre, había un estante de metal lleno de cajas, con la historia completa de mi familia. Álbumes de fotos, títulos de graduaciones, ropa de boda y bautizo. Mi madre lo guardaba todo. Los zorros no somos casados. No es lo normal, dijo al cabo de un rato. Dejé de escudriñar para prestarle atención. Lo que estos hombres han hecho no es ningún deporte. Es un sacrificio. Su cuerpo tiritaba. Cada palabra tenía un peso insondable. Sentí como si irradiara tristeza, una que hasta yo mismo podía percibir y absorber. Nos están matando para hacer un ritual de expiación, para liberar frustraciones, incluso de forma inconsciente. Estos seres violentos matan animales para no matar a una persona en su lugar, para no explotar en sus hogares, no porque les importen los demás, sino para seguir siendo libres y que sus iguales no los descubran. Aceleré el paso de mi búsqueda, concentrándome solo en donde pudiera estar algo de mi infancia. La bodega estaba llena de cosas de mi hermano, como si mi familia se preparara para cuando abrieran un museo en su honor. El zorro me siguió con la mirada, manteniéndose en silencio, entrando en desesperación. Fue dentro de un bolso de playa de mamá donde finalmente encontré una pista que me conmovió: las botellas con mensajes. Mi madre no solamente las había recogido de la playa, las guardó todas. Las puse en el suelo entre Taimado y yo y las fui abriendo con cuidado. Eran 2 docenas de botellitas de vidrio, algunas de refresco y otras hechas por papá, llenas de dibujos, fotos, postales de Pokémon, piezas de Lego y todo lo que un niño podría atesorar, incluida la lapa de cristal que me había regalado en mi último día. Busqué con los dedos hasta que sentí una botella tibia,
como si acabara de estar al sol. Allí, envuelta entre hilos de lana verdes y amarillos, estaba la piedra de los zorros. Quité el corcho y la deslicé por el cuello de la botella. La levanté y ambos la vimos, hipnotizados. Se sentía más liviana de lo que recordaba. La giré entre mis dedos, como había hecho muchas veces, y cuando la puse sobre mi palma, sin previo aviso, se desmoronó. Mi corazón quiso romperse con ella. Mis ojos se abrieron tanto que hasta me dolió la cabeza. No puede ser, musité en voz baja. La esfera se convirtió en un cúmulo de polvo anaranjado sobre mi mano. Taimado se quedó paralizado. En su frustración no tuvo fuerzas ni siquiera para reclamarme. Solo me miró con expresión de angustia, rogándome que hiciera algo, como devolver el tiempo o crear una de la nada. La idea sacudió mi mente como un terremoto. No te preocupes, le dije, voy a resolverlo. Cerré el puño con sumo cuidado de no botar nada y tomé asiento frente al escritorio de mi papá. Solo una vez había reclamado mi herencia, pero con eso bastaba, sabía muy bien qué hacer. Encendí el horno y calenté un trozo de pasta vítrea. Debía simplificar el proceso al máximo. Abrí una capa sin color, era solo una esfera, no podía tardarme horas. Los minutos se derritieron con el fuego, mientras sentía la mirada de Taimado sobre mi espalda, hasta que se acercó a observar. Puse el polvo sobre la mesa y coloqué el vidrio en la punta de la pipa. Al amoldarlo, procuré que absorbiera las partículas de la esfera sagrada, como cuando veía a mi padre teñir las canicas con tintura en polvo. Comencé a soplar hasta formar una burbuja. No iba a tomarme el tiempo de pulirla y redondearla. Me concentré en que tuviera el mismo tamaño que la recién erosionada y la retiré de la pipa para dejarla enfriar un poco. Si mi padre hubiera estado ahí, habría dicho que hice todo mal, por alterar sus instrucciones. Pero yo no estaba haciendo una pieza para vender, sino un amuleto para sustituir el que se había dañado. «Se parece al auténtico», dijo Taimado, asomando su cabeza de zorro por mi regazo para ver bien. «Puedo sentir su misma esencia. Creo que lo hiciste bien». «Esperemos a que se enfríe un poco más», dije, mientras guardaba los instrumentos. «Hay algo que ha cambiado. Ya no puedo ser yo quien lo lleve al tótem porque su vinculación no es exclusiva de mi clan. Ahora tiene energía tuya también. Debes entregarlo vos. Tenés que devolverlo». Desde que apareció ya lo veía venir. Yo saqué la piedra sagrada de su altar y era quien debía devolverla. En ningún momento pensé en enviar a Taimado solo. No querría ofender a las fuerzas de la naturaleza. Entonces así se hará. Envolví la esfera de vidrio en un pañuelo y lo guardé en mi bolsillo. Se sentía más caliente que nunca. Volví a la sala y al ver que comenzaba el ocaso tomé una decisión. Busqué un papel para dejarles un recado, informándome de lo que estaba a punto de hacer, y en la mesa de noche de mis papás encontré las llaves de la moto. Nos esperaban decenas de kilómetros, pero no quería prolongar la desprotección de los zorros. Tomé una chaqueta prestada, conocía el frío que me esperaba, y Taimado me siguió hacia afuera, transformándose una vez más en el espejismo humano. Cuando estaba en el colegio, mi papá me había enseñado a manejar su moto. La usaba para hacer mandados, ir a la carnicería y al supermercado. Esta era la primera vez que la llevaba a una aventura. Me puse el casco y le entregué uno a Taimado, quien negó con la cabeza. No le insistí. Después de todo, él era más ágil que yo. Si algo pasaba, caería de pie. Denme un segundo. Tomamos la carretera mientras el cielo mostraba el trayecto de la luna. Las ráfagas del viento golpeaban nuestros cuerpos como un entrenador a un boxeador, contagiándolos de euforia, preparándonos para la batalla. Mi plan era colocar la esfera en el lugar que pertenecía, asegurarme de que los zorros estuvieran a salvo y, si tenía suerte, poder presenciar la llegada del guardián. Pensé que era muy simple. Creí que no podría salir mal. Horas después, la niebla nos emboscó como un ladrón, confirmando que estábamos cerca, en las tierras del Cerro de la Muerte.
No sabía con certeza por qué parte había entrado todos esos años atrás, pero Taimado me guió a estacionar la moto en una planicie, cerca de donde los árboles se habrían formado en un arco. Disculpen porque la ceniza me tiene terrible. El muchacho se bajó de la moto y antes de volver a su silueta original, posó su mano sobre mi hombro y me acercó para un abrazo. Su abrigo, o bueno, su pelaje, despedía un olor dulce, como a moras y madera seca. Por instinto nervioso, casi me echo a reír, pero logré detenerme. No quería ser grosero ni que lo malinterpretara. Lo envolví con mis brazos y apreté fuerte, sintiendo cosquillas sobre mi esternón. «Es esto lo que hacen ustedes, ¿no?», dijo Taimado, cuando el abrazo se acabó. «Sí», dije, ostentando una sonrisa. «Algo así». Separó su cuerpo de mí y tomó mi mano con delicadeza. Sus dedos eran largos y delgados, su piel suave y fría. Sentí una fuerza desesperada abriéndose paso hacia mi corazón, como una estrella fugaz que se alojaba en mi pecho. Aquel apretón, tan simple como parecía, acarreaba una intimidad inexplicable, como si conociera a Taimado de toda la vida, como si el bosque nos hubiera elegido. Me sentí visto por la Madre Tierra y acogido en sus brazos. «Tengo mucho que agradecerte», me dijo, sosteniendo mi mirada una última vez desde sus ojos de humano. «Pudiste solamente haberme guiado hasta donde tus padres y que yo recuperara la piedra por mi cuenta. Pero no te desentendiste. Estás acá. Sos un ser muy noble, Alejandro». Antes de que me viera sonrojarme, me volteé hacia la boca del monte, que empezaba a liberar sus cautivadoras luciérnagas. Taimado se convirtió en zorro a la par mía y comenzó a guiarme hasta el pedrusco sagrado. Sentí una emoción indescriptible al recorrer la misma tierra del encuentro extraordinario que había guardado tan cerca de mi corazón. Era como volver a un cuento conocido o escuchar de nuevo una canción de la que me había enamorado. De pronto, el zorro paró en seco. La luna era un farol que iluminaba tenuemente los caminos del bosque. Taimado giró su cabeza en varias direcciones, percibiendo un rastro. «Hay trampas en el suelo», dijo en un susurro. «Ya están aquí». Bordeamos algunos parches de monte y tomamos giros repentinos. Podía sentir el peligro acelerando mi corazón, pero no dejaría que Taimado lo notara. Cuando llegamos al claro del bosque, pude observar que ya no eran solo 6 zorros grises, sino decenas de ellos. Había cachorros persiguiendo a los insectos y zorros viejos mirándome con desagrado. Saqué la esfera del pañuelo y la levanté en alto a la vista de todos. Caminé hacia el tótem, la cabeza del guardián sagrado que evitaría la tragedia. Pero antes de que llegara a tocar las cuencas, escuchamos el primer disparo. La multitud de zorros se dispersó de inmediato, perdiéndose entre los matorrales. Taimado me miró rendido. Se había quedado atrás esperándome. «Tenés que correr», le dije. «Yo termino esto». El zorro echó a correr agitado. Una sombra enorme se lanzó contra mí, atajando mis piernas, llenándome de rasguños. Como salido de mis pesadillas, ahí estaba aquel puma dorado. Me miró a los ojos. Yo conocía su secreto. Su espíritu estaba corrompido por hacerle daño a la naturaleza. Intenté escapar, pero volvió a levantar una de sus poderosas garras y clavarlas en mi espalda. Lancé un grito de dolor y se escuchó otra bala. El puma cayó, recibiendo su karma. ¿Estuvo detrás de la piedra también? ¿Buscaba detenerme o acaso clamaba por una reunión con el guardián? Nunca lo sabría. Los cazadores dispararon bajo la penumbra y de pronto percibieron mi presencia. «¿Quién anda ahí?», exclamó uno alzando su rifle. «No disparen, por favor, estoy perdido». Los cazadores avanzaron como sombras, escondiéndose detrás de los árboles para acechar. El puma se retorció en el suelo, cambiando su forma, volviendo a ser humano. El mismo cazador embrujado que había visto en mis sueños. «Eso no es verdad», dijo uno de ellos, al tiempo que activaba su arma y una bala se incrustó en el pedrusco ceremonial. «¡No disparen, no disparen!», grité despavorido, moviendo mis manos en el aire, sin atreverme a voltearme. Tenía miedo de verlos.
Extendí una mano colocando el ojo del tótem y volví a gritar: ¡No disparen! Los dos hombres se acercaron a la orilla del claro. Ninguno escuchó al hombre puma gimoteando. Uno de ellos disparó al aire y el otro gritó: «Llámese esos trucos. Cuando caen muertos vuelven a ser zorros». «¡No!», exclamé, quedándome sin voz, pero ya era demasiado tarde. Escuché un disparo y de inmediato lo sentí entre las costillas. La segunda bala se me incrustó en el hombro y caí de rodillas, sin fuerza en el cuerpo. Nunca había tenido una sensación igual. La piel me quemaba y ardía. Sentí que dentro de mí corrían cataratas, una represa que se había abierto y se derramaba hacia afuera, agotando mis fuerzas, apagándome la vida. «¡Maldita sea!», exclamó uno de ellos. «Creo que sí es una persona. ¡Vámonos, vámonos!». Los cazadores salieron corriendo, gastando sus balas en otra dirección, detrás de una nueva presa. Mi cuerpo perdía conciencia. La luz lunar encandilaba mis pupilas, creando un espacio blanco, infinito, del cual no podría regresar. Sentí que me movían. Algo me arrastraba por el zacate. Intenté agudizar mi mirada, mantenerme despierto. Vi a Taimado con ojos de angustia. Su cara se alternaba entre el espejismo humano y la forma de zorro, como si hiciera cortocircuito. «¡Ale! ¡Ale!». Varias voces decían mi nombre en unísono. «¡Alejandro! ¡Alejandro!». Con los ojos entreabiertos pude ver que los zorros grises me estaban arrastrando, jalándome de la ropa y de los brazos. De pronto escuché el ruido del agua salpicando y la sentí fría sobre mi cuerpo, lavando mis heridas y reclamando mi sangre que empezó a correr junto a la corriente. En mis últimos segundos pensé que era un buen lugar para morir. Un gran ciclo se estaba cerrando. Volví a la morada de los zorros y por ello pagué un alto precio, pero cumplí mi sueño y saldé mi deuda. Un rugido me reveló la presencia de algo más. Los zorros chillaron con cada paso del ser que se acercó a mi cadáver, segundos antes de que diera mi último respiro. No pude verlo bien. Su cara fluctuaba entre formas y figuras del bosque, hasta que las alas de una mariposa formaron su mirada. Se erguía en dos patas. Su cuerpo estaba decorado con flores y sus extremidades parecían raíces llenas de espinas. Debía ser un producto de mi imaginación. Esperaba ver ángeles u otros seres celestiales, pero con la quimera me conformaba. El ser habló y su voz atravesó mi subconsciente. «No tengo autoridad sobre los humanos», dijo la quimera. Y ahí me di cuenta de que esa bestia majestuosa era el guardián del monte. «No puedo devolverte a la vida, pero puedo darte una nueva». No tenía fuerzas para hablar, solo logré levantar una mano y llevármela al pecho. «Por tu sacrificio con los clanes vulpinos, hoy mueres como hombre», dijo el guardián, «para continuar como un zorro gris». Una luz dorada, de un fulgor incandescente, más fuerte que las luciérnagas, me envolvió como un manto. Comencé a flotar a unos centímetros del suelo, por encima también de la superficie del río. Mi cuerpo dejó de estremecerse. Volví a sentirme tibio. No sé cómo describirlo, pero en mi alma percibí el momento exacto en el que dejé de ser humano y mi cuerpo de zorro cayó al agua. Tenía una nueva identidad, una nueva vida para compensar la que acababa de sacrificar. «Solo te hace falta un nombre», dijo el guardián, como si pudiera leer mi mente. «A partir del día de hoy, quienes te topen en sus caminos te llamarán Brioso». Los demás zorros grises emitieron sonidos de celebración. Taimado se acercó a mi cuerpo y con su hocico me ayudó a incorporarme. Tenía tanto que aprender y tanto por descubrir. La naturaleza me consumió como un fósforo y luego me trajo de regreso con la fuerza de un ave fénix. He regresado a visitar a mi familia, a hacer las paces con el pasado, como un espejismo del Alejandro que conocían. El guardián me ha permitido compensar el tiempo que paso como humano volviendo a ser brioso, así que intento tejer un equilibrio entre mis dos realidades. Una semana soy animal y la otra humano. Lo que tengo de especial siempre ha estado conmigo. Es parte de mi carácter y de mi personalidad. Eso es lo que hizo que aquel ser del monte se apiadara de mí y me diera una nueva vida. Después de tantos años de sueños y añoranzas, el bosque ha vuelto a ser mi hogar.
Muchas gracias. Está un poco larguísimo, ¿verdad? Sí. Yo voy a hacer nada más un comentario para darle chance a Rod que tome un poquito de agua, ¿verdad? Y descanse la garganta. Gracias. Ya me quedé pensando, no sé si les pasó a ustedes, ya me quedé pensando cuál sería mi nombre de zorro. No, muchísimas gracias a Rod por compartir este cuento que pues está lleno de todos los elementos naturales que esperábamos y también de los elementos místicos que de cierta forma también tenemos, que esperamos de vos, ¿verdad? En el momento que empezaron a salir los amuletos, las protecciones, las criaturas del bosque, ahí está. Y así que me alegra un montón. No sé, queríamos tal vez hacer una ronda de preguntas y respuestas para concluir la actividad. En realidad tenemos bastante tiempo, tenemos media hora para hablar bastante con Rod. Si alguien gusta, nada más tomar la palabra, puede hablar desde donde están o les paso el micrófono. En realidad yo creo que así nos escuchamos bien. Sí. Y ahora para no forzar mucho la voz, ¿verdad? Ok, pero adelante, quien guste. ¿Alguna pregunta o comentario? Me surgió una curiosidad con el guardián del bosque. Ok. No sé si todos sabemos que hay leyendas de Costa Rica de que hay un hombre del monte. El dueño del monte se llama, sí. Entonces tuve esa relación con él. Mi idea es, bueno, a lo largo de los cuentos, cuando ya lean el libro, van a ver que mucho de lo que quise plasmar aquí era como mi visión de ciertas cosas que existían en Costa Rica. No quise hacer como el típico desfile de incluir todas las leyendas y ponerlas en situaciones propias, sino más como un poco lo que se hace en Etisiel con la mitología, de tomar algo que todos conocemos y darle esa visión quizás personal y de un imaginario propio. Mi idea de Etisiel siempre ha sido que todos los mitos existen y que los hemos entendido según la cultura, la locación y la relación que tenemos, ya sea con la muerte, con el fuego, lo que sea. Entonces quería hacer algo muy similar aquí. En ese caso, tal vez nuestros abuelos le llaman el dueño del monte, pero a mí dueño me sonaba con una palabra un poco brusca porque era como que nos iba a echar. Entonces pensé que el guardián del monte o del bosque era algo más apropiado. A lo largo de los cuentos van a notar que mi apreciación del bosque no siempre es como que el bosque es inocente y bueno. No siento que tenga ni bondad ni maldad, pero sí busca defenderse a sí mismo. Entonces, sí quería crear como esa instancia de un ser poderoso que buscaba defender a los suyos. Sin embargo, al ver a alguien, que en este caso es Alejandro, sacrificarse por su misma población o por enmendar el error, digamos, que hizo cuando era niño, entonces también se vuelve empático y noble hacia Alejandro, aunque no le competen los humanos, digamos. Tengo una consulta. ¿Sí? La piedrita que viene acá. Esa es la idea es que esa es la piedra que se robó Alejandro, digamos. Este es el primer cuento del libro y en todo momento ha sido como el principal del proyecto, porque siento que, como dijo Isaac, engloba todo lo que van a ver a lo largo del libro. Sin embargo, en este libro viajamos también al pasado y a un futuro, o a mi idea de un futuro que puede ocurrir. Entonces, creo que el rito de paso era una buena forma de abrirlo. Mi idea era leerles más, pero ya vimos que no soy tan hábil y estoy un toque mal de la garganta. Pero creo que lo lean ustedes y la conexión que tengan ustedes con los personajes que tenemos tanto como Alejandro contado en primera persona como en tercera persona, creo que van a encontrar cosas muy emocionantes sobre la relación que puedan tener ustedes con la naturaleza y a la vez quizás invitarlos a ver la naturaleza de otra forma. Hay varios cuentos aquí que mencionan a los duendes. En algunos solo se mencionan, en otros aparecen. Y curiosamente los dos cuentos que más duendes tienen, creo que los perciben en uno como si fueran acompañantes y en otro como si fueran malos. Y creo que ese es un principio que me gusta mucho de la naturaleza, por ejemplo. Hay gente que le tiene miedo a las serpientes, pero hay gente que las ve como algo precioso y divino. Entonces creo que esta enriquecedor
enriquecedora como masa que nos envuelve a este país. O sea, nosotros estamos llenos de miles de especies diferentes que la gente viaja desde los lugares más caros del mundo a verlas. Creo que es algo que podríamos apreciar un poco más. Y a veces, tal vez también las podemos apreciar más desde este lente mágico que yo les ofrezco. Porque la naturaleza aquí tiene de todo. No sé si alguien aquí ha viajado por el Cerro de la Muerte de noche. Sí. Nunca han escuchado que suenan como pedacitos de vidrio, como si estuvieran tocando tambores. Nadie me ha podido explicar eso. Pero sí conozco mucha gente que es como, sí, suena así, no sé qué. Entonces, obviamente a mí con mi mente de escritor sé como, ok, los duendes se están tocando para atrás. Y ese tipo de cosas están basadas en algo que sí existe. Entonces eso es como lo que quería plasmar aquí. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta o comentario, o sigo como hablando yo de cómo se dio esto, pero sí me gustaría más. ¿Ah? Yo tengo una. Sí. Porque me imagino que el zorro gris que vemos en la portada es Taimado. Taimado. No timado, perdón. Taimado. ¿Sabías que leyendo me di cuenta de algo que no había pensado del todo? Y es que esta casa está basada en tu casa. La de Alejandro. ¿En serio? ¿En la de Aranjuez? En la de antes, sí. Ah, la vieja. Ah, sí, yo vivo en Aranjuez, ahí hay fantasmas. Sí. Está bien. Okay, es que una vez teníamos un proyecto de escritura y yo fui a la casa de él y entonces me imaginé todo como uno sube las gradas de madera tienen que sonar cuando alguien sube. Entonces ahí si entra un intruso se daría uno cuenta y todo lo armé. Okay. Bueno, muy full circle. Para mí es un honor, ¿verdad? Sí. Bueno, volviendo a la portada, tenemos a Taimado, tenemos la mención de los duendes. Sí. Y hay una tercera criatura de la que algunos no sabemos nada todavía. Que no se ve exactamente como nada que yo me haya encontrado en Costa Rica. Ok, de hecho voy a aprovechar eso para hablar un poco del proceso. Hay un cuento que habla sobre un unicornio. Cuando yo estaba trabajando Los Mundos Elusivos, yo desde el principio sabía que quería trabajar con Liam, que es uno de mis ilustradores favoritos del país, que de hecho por dicha pudo venir. Y yo le dije a Liam como, tengo esta idea. Quiero hacer un unicornio, pero no quiero que se parezca a un caballo. No quiero que se parezca a un unicornio europeo. Quiero encontrar formas de hacerlo latinoamericano. Y digamos, a mí algo que me encanta son, no sé si conocen los bebés sandía, que son, ¿qué animal es? Danta. Dantitas. Cuando son bebés tienen las manchitas y luego crecen y las pierden. Entonces yo pensé como, ok, eso es demasiado extraordinario en la naturaleza porque es como una magia que se les va. Entonces yo quería que el unicornio tuviera como estos gestos que la naturaleza ya trae. Y me parece que Liam hizo un trabajo excepcional. Cuando lean ese cuento, que es el de A la luz del cometa, van a ver que la ilustración incluye un montón de más criaturas. Y con las descripciones que yo le di y lo que logró, creo que fue extraordinario. Entonces, sí, mi idea era crear un unicornio. A fin de cuentas, unicornio como tal, digamos a nivel medieval, era una criatura con cuerno. O sea, lo de caballo fue que lo fuimos transformando y fue el más bonito y el que más pegó y el que quisieron meter en ciertas cosas bíblicas y lo que sea. ¿Qué animales incluyen? Porque es que yo le estaba diciendo, parece como un venado, como un jaguar, como que mezcolanza de... ¿Qué mezclamos, Liam? Yo no me acuerdo bien. Bueno, yo pensé, es que en la zona como tropical de aquí, hay muchos de los felinos pequeños tienen estos patrones, ¿verdad? Y en general como muchas criaturas tienen esos patrones, pero yo pensé como, por ejemplo, el hocico, que es más o menos como felino, sin la nariz. Tal vez en esta pose como que no está tan explícito, pero en los dibujos que nosotros hicimos como exploratorios se notaba un poco más. Pero sí, la idea era que fuera un cuerpo como felino, pero al mismo tiempo como rumiante, como venado. Y bueno, ahí no se le ven las patitas, pero tiene patitas de dama. Ajá, sí. Sí. De hecho, parte de toda la idea también era centrarlo en la portada porque era algo demasiado único, digamos, algo que simplemente ustedes ven esto en una librería y uno va a hacer como, ok, ¿qué es eso? Entonces ya uno se acerca al libro. Y sí quería, bueno, hay otro libro, otro cuento que tiene mucho que ver con el paso
entre una cueva y salir de la cueva. Entonces queríamos que el libro fuera toda una cueva y del otro lado de la cueva estaba esta visión divina, ¿verdad? De esta criatura extraordinaria. Entonces, hay algo que pasa en este libro. Yo en todo momento... Ok, voy a echarme un poquito para atrás. En la primera página dice... el ciclo de las semillas sagradas presenta. Como cuando yo estaba trabajando en TCL, mucha gente era como, ¿por qué no escribes sobre Costa Rica? Y yo como... Ya me comprometí con Clara, pero la pandemia me permitió hacerlo. Y me di cuenta que tenía muchas historias, mucho contenido de historias que yo quería desarrollar que se sitúan en Costa Rica. Entonces, para hacer la diferenciación entre los libros de TCL y los que van a estar en Costa Rica, la saga, por decirlo así, o la serie se va a llamar El Ciclo de las Semillas Sagradas. Hasta el momento, todos los libros son y serán independientes, a nivel de que no necesitan leer uno para comprender el otro. Sin embargo, va a haber ciertos personajes que regresan. Yo lo que quería con esto era crear como mi propio Tintín, Sherlock Holmes, como persona que traemos a la aventura y vamos conociendo, pero no necesariamente tengo que leerme todos los libros para conocerlo, o no necesariamente me los tengo que leer en orden, sino que esta fue una más de sus aventuras. Entonces, ese es un personaje que curiosamente en este libro tiene 2 cuentos y medio que están relacionados con él. Cuando lo descubran, van a entender a quién me refiero, y ese es el personaje central, por decirlo así, de esta saga. Siempre va a aparecer de una u otra manera, aunque sea en un papel terciario, pero no hay que seguirle la pista, nada más es como, ¿dónde está Waldo? Digamos, como va a estar ahí. Entonces, este personaje es un brujo, y es un brujo moderno, joven, contemporáneo, tico, que podría ser cualquiera de nosotros aquí, que a diferencia de los brujos chivas de muchas sagas cosmopolitas, yo quería hacerlo muy sobre la responsabilidad ambiental que puede tener un brujo en Costa Rica. Entonces, a lo largo de los otros libros que vayan a salir del ciclo de las semillas sagradas, lo van a ir viendo en diferentes situaciones, a veces como principal, a veces como alguien que contestó una llamada a un momento, pero va a estar ahí. Entonces, eso es parte también de la invitación que les hago, de que si les ha gustado TCL, puedan acompañarme ahora a ver los frutos de las semillas sagradas, porque por lo menos este año sale otro, y sale otro libro de TCL también. Entonces, he estado trabajando mucho. La idea es que si esto les gusta, puedan acompañarme a ver todo esto pasar. Yo tengo una consulta. Sí. ¿Cómo fue el viaje de exploración / investigación para todas las historias? Porque sabemos que están inspiradas mucho en algunas cuestiones costarricenses, digamos. ¿Cómo fue todo ese viaje? ¿Hiciste alguna exploración? ¿Está basado en historias tuyas o de conocidos? Hay algunas cosas que sí están basadas en experiencias mías o universitarias de gente a mi alrededor. Eso era algo que estaba hablando con mi familia. Este libro es muy como de mi periodo universitario, no a nivel como de madurez o de mi capacidad de escritura, sino de las ideas. Muchas se me ocurrieron como en ese tiempo, y yo estudié medicina, no sé si ya los saben, y cuando estudié medicina tenía que ver a mucha gente y conectar con muchas personas, viajar a diferentes lugares, a diferentes cosas. Entonces, mucho de eso, hay un cuento muy específicamente sobre medicina que sí, puede que sea real o no, no, mentira, pero sí creo que se nutrió mucho de ese contacto con tanta gente. También, una vez que ya me dispuse a este proyecto, viajé bastante por el país a conectar con diferentes cosas. El siguiente libro de las semillas sagradas tiene mucho que ver con algo que tuve que investigar y buscar y ver, porque esas cosas son ficción. No sé si algunos ya han leído La oscuridad sobre mí. Es ficción, pero yo tenía que saber muy bien qué de la Segunda Guerra Mundial estaba tocando con mis hilos de ficción, porque si no iba a salir mal. Entonces, igual, digamos, yo no puedo ir respetar
el consenso científico de ciertas cosas, etcétera, pero sí las puedo amoldar a la historia que quiero contar. Entonces, sí intenté ser lo más genuino posible en el proceso de quiero que se escuche como esa persona. Entonces, hay 3 cuentos que son en primera persona, el de Alejandro que acabamos de escuchar, y 2 que son de chicas. Entonces fue un proceso muy de, no quiero que suene como Clara, pero tampoco quiero que suenen parecidas entre ellas. Entonces fue muy de, mami, léalo. ¿Qué le parece? Suena como tal, no sé qué. Entonces fue muy de ir armando esas voces. Y también creo que en cierto modo hay varias cosas aquí que son para pensar. No me gusta que las historias tengan como una moraleja explícita. Sin embargo, hay un libro que me encanta, no sé si lo conocen, se llama Cadáver Exquisito, que habla sobre ser carnívoro y qué pasaría si se agota la carne y empezamos a comer humanos, digamos. Entonces, en esa metáfora, presentar un montón de cuestionamientos que uno se hace sobre el maltrato animal, sobre cosas que yo quería hacer lo mismo aquí, como por ejemplo Alejandro, que se cuestiona como, yo solo quería agarrar una piedra y hice todo este problema. Entonces, ¿qué tanto respeto tenemos que tener en nuestro entorno natural? Por ejemplo, esa campaña que tiene ahora la cervecería de que devuelvan las conchas. O sea, ¿qué tan importante puede ser eso para un ecosistema? Entonces, son cosas que quiero que queden, que sean tocadas por alguien, digamos, en estos cuentos, y que creo que despiertan, o bueno, creo que algo muy particular de la forma en la que yo hago literatura es que siempre, por más oscura que se ponga la cosa, intento que se quede uno con, ya sea la esperanza o la fortaleza para pelear. O sea, una de las dos. Entonces, igual eso en estos cuentos, como intento que sea muy esperanzador, sin embargo, en las pocas ocasiones que no es esperanzador, es muy fortificante, como de que puedo luchar contra esto. Entonces ese es como el punto que quiero para mis personajes casi siempre. Ron, tenemos tiempo para una pregunta más y me parece que la muchacha ya había alzado la mano. Voy a apurarme yo con las respuestas y intentemos las dos. Ok. ¿Sí? Si puede mantener la respuesta en 2 minutos, sí. Ahora. Bueno, iba a hacer 2 preguntas, pero me voy a hacer solo una. ¿Cuál ha sido el libro más retador? O sea, ya tenés 5 publicados. La oscuridad sobre mí. Ah, ok. Fue muy complicado. Bueno, entonces, para que sea rápido. ¿Puedo leerme los libros, los cuentos de desorden? Sí. El orden que están es como... Yo hice un orden como si fuera un show. Entonces yo lo que quería era como, vean esto, vean esto, vean esto, vean esto, y termina aquí. Yo sí sabía muy bien cuál quería de último, porque es el del futuro. Entonces no quería como irnos al futuro y devolvernos. Pero sí creo que la gente puede encontrar su camino alrededor de los cuentos. No necesariamente hay un orden. Incluso los del personaje del brujo, hay unos que son en su infancia y otros en su adolescencia. Da igual si lees primero el de la adolescencia y luego hay un flashback y conoces su infancia, está bien. Creo que incluso tener esa experiencia propia es interesante. Más bien luego me contás cómo los leíste. Okay. ¿Y vos? Más que una pregunta, quiero hacer un comentario y viene con mucho cariño. Porque ya has dicho 2 veces o te justificas de que por qué no escribías de Costa Rica. No tiene que justificarse con nada. Pero ya que lo hiciste, me encanta, porque este primer libro está hermoso. Sí, muchas gracias. Yo mucho tu trabajo, me encanta, o sea, yo soy fan. Muchas gracias. Y ahora me acabo de emocionar sabiendo que vas a ir más este año. Entonces, yo realmente siento que no te preocupes mucho por eso, ¿verdad? Siempre habrá comentarios y demás. Lo estás haciendo muy bien. Gracias. O sea, vas encaminado y agradecerte un montón todos estos libros porque son maravillosos. Muchísimas gracias, de verdad. Muy bien, ese comentario es perfecto para el cierre. Sí. En cuestión de tiempo, tenemos que concluir aquí. Me encantaría quedarme un montón más. Estoy disfrutando mucho esta conversación. Estoy disfrutando que ustedes sean fanáticos de la fantasía y que estén viviendo estos cuentos de Rod, así como yo los estaba viviendo. Y como sé que muchas personas más lo van a hacer, ¿verdad? Los fanáticos de la fantasía podemos apropiarnos de nuestro espacio, ¿verdad? Nos lo merecemos. Entonces, gracias a Rod de nuevo por haber accedido a tener su presentación acá. Les agradezco mucho a ustedes por haber sacado también el espacio. Vamos a concluir la actividad ya, sin embargo, siéntanse en la libertad de quedarse unos minutos más.
Ro tiene unos libros para vender, ¿Ah, sí? los cuales pueden comprar haciendo Simpe Móvil, y tengo entendido que algunos de ustedes habrán hecho preórdenes que también Sí. pueden retirar Exacto. de este lado, ¿verdad? Entonces el centro cierra las puertas a las 9, tengan eso presente. Y si alguno parqueo en el parqueo del automercado, ese también cierra a las 9 y ahí queda su carro hasta mañana. Entonces, para que lo tengan presente. A la salida, si necesitan un baño, aquí al frente tenemos los baños y nada, desearles que pasen muy buenas noches. Esperamos verlos por aquí, tal vez en algún otro espacio, en alguna otra presentación o en algunos de los conversatorios que tenemos a veces en inglés, si gustan venir a practicar o si gustan venir a discutir literatura, etcétera. Se pueden enterar por las redes del Teatro Eugenio. Entonces, muchas gracias de nuevo. Buenas noches. Gracias, y muchas gracias de verdad. Ahora sí. Okay. No, ¿por qué? Entonces yo como no me avergüenza nada, la traigo. Sí, no, nada que ver. Un placer. Un La verdad, placer. admiro mucho el trabajo que estoy haciendo ahorita. Muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Quiero darle las gracias.